Quien te bendice y te saluda, Monseñor Lizardi. Hoy queremos hablarte de una breve historia de la Iglesia Católica, especialmente los inicios de la antigua Iglesia Católica no romana. Antes de seguir, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita me gusta o dejar algún comentario. Sin más preámbulo, iniciemos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesús envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio a todo el mundo. Un grupo de los apóstoles se va por el oriente y el otro grupo se va por el occidente. Los apóstoles, viendo que no iban a durar toda la vida, dijeron, bueno, vamos a nombrar a nuestros discípulos. Y efectivamente, los apóstoles murieron en el camino, pero siguieron sus discípulos. Estos grupos de discípulos se encontraron en una ciudad limítrofe de Oriente y Occidente. Bueno, al verse las mismas señales, decían, este tiene las mismas señales que las nuestras. Y en la conversación llegaron a una conclusión de que eran discípulos de los apóstoles que habían salido a predicar el Evangelio a todo el mundo. Bueno, surgió el primer conflicto de la Iglesia Católica. ¿Quién va a llevar el poder? Decía Occidente, nosotros porque tenemos las tumbas de Pedro y Pablo. Decían los de Oriente, si ustedes tienen las tumbas de Pedro y Pablo, nosotros tenemos las tumbas de Esteban y Andrés. Efectivamente, en Roma reposan las tumbas de Pedro y Pablo y en Oriente la de Esteban y Andrés. Bueno, dijeron, vamos a tratar de trabajar juntos para conciliar la unión. Bueno, ambos grupos trabajan hasta el año 1054, donde se decide que cada quien trabaje por su lado, pues no lograron conciliar la unidad. Surge así la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, que en aquel tiempo era la antigua. En el 1534 surge también otro problema. Enrique VIII, rey de Inglaterra, le pide al Papa que lo divorcie de su mujer porque se quiere casar con la prima de su esposa. El Papa le dice, aquí no hay divorcio. Enrique VIII le dice, si no me divorcias, entonces que todos los obispos se vayan, los sacerdotes que quieran quedarse en su parroquia, que se queden. Y de esta manera, Enrique VIII, rey de Inglaterra, toma las riendas de la Iglesia. Y surge así lo que se llama la Iglesia Anglicana. Bueno, estamos hablando ya de tres grandes iglesias. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Romana y la Iglesia Anglicana. A partir del 1600 y pico en adelante surge otra diferencia. Es que Roma había concedido a los Países Bajos la facultad, el privilegio de nombrar a sus propios obispos. Bueno, los Países Bajos son Holanda, Alemania, Suecia, Bélgica. Tenían la potestad de nombrar a sus propios obispos. Cuando Roma quiere poner un coto
a esta situación, los Países Bajos le dicen: un momentico, nosotros tenemos el privilegio de nombrar a nuestros obispos. Bueno, en el año 1600 y pico ya era Petrus Code el arzobispo de Holanda, pero en el año 1724 lo sucede Su Excelencia Monseñor Cornelius. ¿Cómo hicieron para resolver estas diferencias? Bueno, buscaron una salida salomónica. Le dice Roma a Holanda: bueno, los que se quieran quedar con el obispo anterior que se quede, y los que se quieran quedar con Roma, que se queden. De esta forma se resuelve el conflicto entre Roma y Holanda. Bueno, pese a las dificultades que tenían, donde los propios católicos en las calles se peleaban. Este movimiento que quedó en Holanda recibe el nombre de Véteros Católicos. En el año 1870 surge otra situación. La Iglesia Católica Romana convoca a Concilio Vaticano I. Se discuten dos temas. Uno, el tema del dogma de la infalibilidad del Papa. Dos, el tema de la jurisdicción universal de Roma. Bueno, el primero, el tema de la infalibilidad del Papa, es que el Papa, si se equivoca o no en materia de moral y de doctrina cuando habla desde su sede, desde su silla. Ese fue el primer tema. Y el segundo tema es el tema de la jurisdicción universal de Roma. ¿Quién va a mandar a todas las iglesias de todo el mundo? Decía Roma manda a todas las iglesias de todo el mundo, y los Países Bajos decían que las iglesias estaban dirigidas por un primado y eran independientes unas de otras en cada país. Entonces hay dos temas allí que no pudieron llegar a un acuerdo. Los obispos de los Países Bajos se levantan, dejan el Concilio Vaticano I, Roma queda sola y aprueba lo que se llama el Concilio Vaticano I. Bueno, aquí hay un tema importante, que es el tema del dogma de la jurisdicción universal, que tiene fundamentación bíblica para los romanos y también para lo de los Países Bajos. Bueno, fíjense bien, el tema de la jurisdicción universal de Roma. Uno es que Jesús le dice a Pedro: a ti te doy las llaves de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Eso aparece en Mateo 16. Pero el mismo Mateo 18 le dice ya al común de los apóstoles, dice: lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces eso aparece en Mateo 18. Es importante ver esto, ¿no? Porque ambas iglesias, bueno, tienen una fundamentación bíblica en esta situación. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Cuando se levantaron los obispos de los Países Bajos, buscaron el reconocimiento del grupo de 1723 que se había separado, bueno, que surgió esa situación en Holanda. Buscaron el reconocimiento y se formó así de manera muy definitiva lo que se llama la antigua Iglesia Católica o Veterocatólica. Bueno, de esta manera nosotros hemos llegado al final de esta breve explicación de lo que fue la historia de la Iglesia Católica y el nacimiento de la antigua Iglesia Católica no romana.
En un próximo encuentro estaremos explicando el contenido doctrinal de la Iglesia Católica Romana y el de la antigua Iglesia Católica no romana. A nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, a todos los fieles le dejamos este contenido allí arriba. Entonces, para que puedan ver la breve historia de la Iglesia Católica y especialmente el nacimiento de la antigua Iglesia Católica no romana.